Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Ramsés y Nina en su segmento de cada semana, donde realmente nos están instruyendo en lo que es la renovación conforme a a la transformación. Así que Nina, Ramsés, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, estamos muy bien, gracias. Pues sí, como ya comentó, el programa de hoy va a ser la destructividad del pecado, siguiendo con el programa pasado que era la raíz del pecado. ¿Tú quieres comenzar? Sí, mucho gusto a todos, un gusto volver a estar aquí presente después de unas semanas de no poder estar. Seguiremos con nuestra transmisión y esperemos que Dios pueda hablar a sus vidas esta ocasión. Vamos a orar antes de empezar y que sea la voluntad de Dios. Padre, te doy gracias por esta tarde, Señor, gracias por todos aquellos que nos están viendo, por cada uno que está dando tiempo, Señor, para estar aquí, para aprender más de ti, Señor. Oro que tú toques sus corazones, Señor, que les hables y que ellos se puedan dar cuenta, Señor, de lo importante que es caminar en santidad y de lo grave, Señor, que es actuar y dar paso al pecado, Señor. Oro que tú eh, les hables, les toques el corazón e incomodes, Señor, para que ellos puedan tener una relación más íntima contigo. En tu nombre, amén. Ok, esta tarde vamos a estar hablando de la destructividad del pecado. Es un tema muy importante, es un tema donde realmente tenemos que conocer muy bien, saber cuáles son las consecuencias, por qué es que esto es tan malo, por qué es que el pecado realmente te separa, ya te conduce a la muerte. Entonces estaremos hablando más que nada de ciertas historias, de historias que han pasado, que la Biblia comenta, y queremos dar mucho énfasis en esto. Entonces, Nina, ¿tú quieres empezar dando una breve explicación o cómo quieres empezar para dar a entender cuál es nuestro tema? Sí, creo que básicamente este tema se trata como de cuáles son las consecuencias del pecado, ¿no? Pero del pecado cuando no hay arrepentimiento. O sea, como hay dos caminos, ¿no? Cuando tú pecas y hay arrepentimiento y cuando tú pecas y no hay arrepentimiento, y a dónde lleva cada camino y cómo es la respuesta de Dios ante esto. Claro, pues sí, podemos darnos cuenta que siempre Dios nos da una oportunidad o nos da muchas oportunidades para poder acercarnos a Él, para poder ser redimidos. Y como Nina lo dijo, o sea, como siempre va a haber dos destinos y Dios siempre nos lo dice, ¿no? Como aquel que peca y muere en pecado o aquel que muere pero pudo ser eh, Redimido, redimido, ajá, que se arrepentido. arrepintió exactamente, perdí la palabra. Bueno, creo que comenzaría con el versículo de Génesis, donde Adán y Eva pecan. Y ver aquí su respuesta, como comúnmente podríamos pensar que Adán y Eva fueron echados del jardín o hubo esta respuesta de Dios a causa de que pecaron, pero no fue simplemente este acto, sino que ellos no se arrepintieron, sino que en cambio como, pues, Adán le echó la culpa a Dios y a Eva y todo este rollo, en vez de haber dicho como, ah, tienes razón, Dios, tú nos dijiste, no hagas esto, y lo hicimos, y lo sentimos, y estamos arrepentidos, y no queremos como mm, tener las consecuencias de esto, de que tú nos mandaste algo y nosotros lo hicimos, ¿no? O sea, no, en ningún momento hubo un arrepentimiento, y después igual vuelve a suceder con Caín y Abel. ¿Tú quieres comentar algo antes de que saltar esta historia? Para ti, ¿cuál crees que sean las consecuencias de Adán y Eva?
Bueno, Obviamente que después de que comieron el fruto prohibido. obviamente, como lo dice la Biblia, fueron echados de el jardín donde la presencia de Dios habitaba entre ellos, ¿no? Como podemos ver que Dios se fue del jardín con ellos para estar con ellos, pero ya no era lo mismo. Entonces, como el punto número uno es que ellos se alejan de el habitar con Dios, como una vida con Él, y, y las consecuencias buenas de esto, ¿no? Y la segunda es que hay maldición al trabajar la tierra, que se vuelve más difícil trabajarla, que no es que el trabajo sea la maldición, sino que el trabajo se vuelve mucho más difícil, esa es la maldición. Y el segundo sería como que la mujer sufre más en su labor de parto y yo supondría que también en sus periodos, porque en ambas cosas sufres mucho. Entonces, hay consecuencias en ambas cosas. Claro, y como podemos ver, o como tú ya lo habías dicho, ¿no? Como la manera en la que se origina todo esto, de cómo es que Adán y Eva desobedecen, cómo es que Adán, más bien Adán, no acepta su error y echa la culpa a la mujer, ¿no? Y entonces como la mujer tampoco acepta su error y echa la culpa a la serpiente, ¿no? Entonces aquí podemos ver como la destrucción de la relación entre Adán y Eva, porque pues, o sea, en el momento que Adán está culpando a Eva, entonces no está cuidando del corazón de ella, pero tampoco está cuidando como de la relación con Dios. Entonces ahí podemos ver cómo se está rompiendo esta relación y podemos ver cómo Eva está endureciendo su corazón al decir, no, pues yo no fui, fue la serpiente, ¿no? O sea, como echarle la culpa a una identidad fuera de que no estaba en el jardín. Entonces, en ningún momento ni uno de los dos asume su responsabilidad que Dios les había dado y por lo tanto, pues surgen todas estas consecuencias que Nina nos acaba de contar. Y, y es muy importante como nos podemos dar cuenta que Dios todavía, a pesar de que Él ya sabía que había pasado, Él ya sabía que quizás esto iba a pasar, Él decide preguntarle como todavía a Adán y a Eva, ¿no? Como, ok, yo sé que cometieron un error, pero ok, yo tengo misericordia de ustedes, yo tengo amor por ustedes y jamás los voy a abandonar, pero no quiero ser tan severo, explíquenme qué pasó, ¿no? A pesar de que Dios tiene esta gracia ante ellos, ellos actúan de una manera tan eh, incorrecta, por así decirlo. Entonces, ni uno de los dos asume su responsabilidad. Entonces, más allá de lo que ellos hicieron, ellos no se arrepienten y dijeron, pues yo no, o sea, yo no tengo la culpa es de él o de ella, entonces a mí ni me veas. Entonces, pues por consecuencia, Dios los echa del jardín, ¿no? Y las demás consecuencias que vinieron acarreando ante esto, ¿no? Sí. Creo que yo quiero hacer aquí como un paréntesis, haciendo referencia a lo que Ramsés dijo ahorita, como el problema es que ellos no asumieron su responsabilidad. Dios sí les había dicho que no debían de comer de este fruto, ellos lo sabían, entonces por lo tanto eran responsables de no hacerlo. Y pienso que esto es algo como lo que Dios nos puede hablar mucho, como si cuando tú pecas, le echas la culpa a Dios o a la otra persona y tú no adquieres tu responsabilidad de, ok, esta persona me dijo algo y yo grité, entonces yo sí soy responsable de haber actuado mal. Esa mentalidad animista, ¿no? Ajá, entonces como muchas veces lo que nos lleva a ir más allá en el pecado es no reconocer nuestra responsabilidad ante las cosas y solo culpar a los otros. Y creo que esto también viene de una mentalidad de víctima, ¿no? Como de todos tienen la culpa siempre y yo soy el pobrecito que le hacen todo, ¿no? Y eso, la victimización, aunque no lo veamos muchas veces porque siempre es como el de pobrecito y que está llorando, te va llevando cada vez más lejos, a estar lejos de Dios y en un punto explotar y llevarte todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Destruirlo. Claro, y aún así, a pesar de eso, o sea, seguimos viendo gracia en toda esta historia, como seguimos viendo gracia por parte de Dios, porque imagínense, o sea,
pónganse en el papel de Adán y Eva, o sea, fueron desterrados del jardín, fueron desterrados de esta perfección. Entonces, aún así Dios decide amarlos, o sea, Dios los sigue amando en todo momento. ¿Por qué? Porque Él les brinda, todavía les brindó ropas, o sea, Dios los cobijó, Dios les dio todo como para que ellos pudiesen ir para allá afuera, obviamente preparados en ¿cómo decirlo? Pues sí, como para que ellos no fueran desnudos totalmente, sino que fueran vestidos y pudiesen resistir como pues lo que el mundo exterior tiene, ¿no? Es como un ejemplo, ¿no? Que Dios pone, como él se da cuenta que ellos no van a poder hacerlo solos, él se da cuenta que si necesitan de Dios, que sin Dios no van a poder vivir ni un día allá afuera del jardín, entonces él decide cobijarlos, él decide darles ropas. Y eso es algo que va más profundo que simplemente darles ropa, sino que él aún así los sigue ayudando, les sigue dando, los sigue manteniendo, con tal de que ellos vean la misericordia y el amor de Dios, porque lo que él siempre ha querido desde el momento de la creación es relación, es de que el hombre y la mujer se puedan relacionar en intimidad con Dios. Entonces, él siempre ha buscado esto, él siempre buscó como su, que el hombre tuviese una intimidad tan profunda de Dios. Y también, o sea, podemos hablar acerca de lo que ibas a decir de Caín y Abel, de cómo también Dios les muestra mucha gracia, mucha misericordia a Caín más que nada en preguntarle, ¿no? En decirle, en informar que dejara lo que sentía en su corazón en contra de su hermano. Sí, creo que también antes de esto quiero detenerme en una parte donde es en Génesis 4, del 1 al 13, donde antes de que Caín mate a su hermano, Dios le dice como hay algo en tu corazón y esto puede ser muy destructivo. O sea, Dios ya sabía lo que había en su corazón y a dónde lo podía llevar y Dios le avisa con tiempo. O sea, Dios mismo sabe que van a haber consecuencias de maldición en la vida de Caín y él no quiere eso, no lo quiere por amor, no quiere que tampoco a veces salga pues obviamente lastimado. Entonces él advierte y al menos eso es algo que yo he podido ver en mi vida, como muchas veces antes de que yo peco, y que mi pecado afecta a otros, días antes Dios me empieza a hablar respecto a algo en mi corazón, empieza a mostrar como que tengo esto que en un punto va a explotar y se empieza a mover, o sea, y lo hace de todas las formas, lo hace a través de una película, de una conversación que tal vez ni siquiera era para mí, pero yo la estaba escuchando, de cualquier lado, Dios empieza a hablarme días antes para evitar esto. Y aún así he caído, ¿no? Porque no he prestado atención. Y fue lo mismo con Caín, como Dios le dijo esto, él no prestó atención, o tal vez ni siquiera quiso cambiarlo, igual por su mentalidad de víctima, yo pienso, como culpando a Abel por algo, porque Abel como, sí, Dios sí le aceptó su sacrificio y él solo se estaba victimizando y no es justo. Entonces, como sucede esta consecuencia que no solo termina en la muerte de Abel, sino como en una generación tras generación que proviene de Caín y en un destierro y tantas cosas. Entonces, yo podría ver aquí como que muchas veces cuando nosotros hacemos algo malo, no solo nos va a afectar a nosotros, ni a la gente que nos cae mal, ¿no? Va a afectar a nuestros hijos, a nuestra familia, es algo que va a trascender y no solo porque Dios te esté maldiciendo, sino porque solamente es como la causa y efecto, ¿no? Como la consecuencia de tus acciones que pasa en la vida. Claro, súper importante esto, darnos a saber y entender que realmente como el pecado siempre nos va a estar siguiendo, como desde nuestros pensamientos, nuestra vista, nuestras palabras,
llegan hasta el corazón, entonces como cuidar siempre cuáles son nuestras intenciones, ¿no? Como saber que, ok, cometí un error, pero Señor, estoy dispuesto a humillarme ante ti, estoy dispuesto a arrepentirme. No, no esperar, o sea, no sé cuánto tiempo esperas tú después de que cometes un pecado, o sea, por ejemplo, en este momento, si yo llego a ofender a Nina, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar para que yo me arrepienta? O sea, muchas veces pasa esto, o sea, cometemos un error, un pecado, agredimos o ofendemos a nuestro prójimo y por orgullo dejamos que el tiempo pase, pero mientras tanto esa suciedad está en nuestro corazón y muchas veces no aceptamos esto, no aceptamos que fue nuestro error y decidimos que esa suciedad siga y se siga acumulando, acumulando, acumulando a tal grado que llega un punto donde, como lo dijo Nina, vas a detonar, vas a estallar y vas a dañar a muchísimos más. Entonces, no sé en qué momento tú decides pedir perdón a Dios, si esperas mucho tiempo o vas ante el altar al instante y pides perdón, primero a la persona y pides perdón a Dios, ¿no? Como debemos de ser muy sabios en esto porque el pecado siempre va a estar a la puerta. La Biblia lo dice, va a estar como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, creo que debemos de tomarnos muy en serio este pasaje porque el pecado siempre está al día. O sea, como les mencioné, a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra vista, a través de muchas cosas, es que el pecado nos está acechando y si no tenemos una convicción firme, una identidad firme en Dios, no conocemos la verdad, no sabemos quién es Dios, no sabemos o no creemos realmente lo que Dios está haciendo en nuestra vida, simplemente vamos a caer y nuestra fe va a ser débil, porque pues lo que el enemigo quiere es eso, que caigamos, que nuestra fe se disminuya y por lo tanto nos sintamos eh, eh, en juicio, nos sintamos expulsados fuera de la voluntad de Dios, pero sabemos que Cristo ya pagó por nuestros pecados, sabemos que Cristo murió por tanto, debemos de sentirnos animados y no sentirnos condenados. Eso es destructividad, eso es lo que te aleja de esa relación con Dios, lo que realmente hace que tú no puedas desarrollar el potencial que Dios tenía para ti. Entonces, la culpa no es de Dios, la culpa no es de Nina, la culpa fue mía porque yo la agredí, porque yo la insulté, pero pues simplemente no voy a aceptar mi culpa y ya. O sea, eso no tiene que ser todo lo contrario. Y creo que yo quiero añadir algo con respecto a lo que Ramsés dijo, como de no mantener nuestro corazón sucio. Es que, por decir, como en cada una de estas cosas, podemos ver que tanto Dios estaba hablando sobre el pecado que tenía, como que también a veces nosotros mismos sabemos cuál es nuestro pecado, ¿no? O sea, sabemos cuál es nuestra debilidad. Y si no ponemos atención a esto, si no lo tratamos, si no lo hablamos como tal vez con un mentor, con un pastor, con alguien que sabes tú que es sabio, llega a explotar, ¿no? O sea, tú a veces tú mismo, a veces sabes cuál es tu debilidad. O sea, tanto que Dios te lo revele como que tú mismo te das cuenta si estás como en una comunión continua con Dios. Porque justamente hoy en la mañana estaba hablando, leyendo sobre Salomón, ¿no? Que a pesar de que Dios le había dado sabiduría, aún así Salomón cayó y pecó, pero porque la debilidad de Salomón eran las mujeres. O sea, aunque Salomón tuviera toda la sabiduría del mundo, había debilidad ahí. Y su falta de sabiduría en ese momento fue como no haber tratado esa debilidad, no haber puesto como personas para rendir cuentas que lo guiaran bien, para tratar esta debilidad que al final terminó en toda una nación lejos de Dios, que fue guiada al pecado, pero que causó mucho sufrimiento. O sea,
bebés que eran quemados, como tanta porquería que comenzaba a suceder en el reino de Dios por una decisión de no haber tratado este pecado. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros por nuestra decisión, tal vez por orgullo o vergüenza, de no tratar nuestro pecado? Claro, y podemos darnos cuenta que hay muchas historias que, que remarcan la destructividad del pecado. O sea, no nos vamos tan lejos después de Caín y Abel, llega Noé, ¿no? Eh, Como en ese momento, aquí hay un pasaje muy importante, o sea, súper, 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 súper importante, donde Dios muestra que Él realmente estaba quebrantado. O sea, él en la Biblia nunca dice que Dios estaba enojado. En la Biblia dice que Dios estaba quebrantado por ver la perdición, por ver que había tanta maldad en la tierra. Entonces, ¿a qué grado la humanidad puede llegar para quebrantar el corazón de Dios? En la Biblia hay varias ocasiones donde Dios muestra que su corazón está quebrantado por el pecado de la humanidad, adorando a los Baales, como lo dijo Nina, cuando sacrificaban bebés en la época de los reyes. Dios, Dios realmente, eh, para que Dios pueda sentir esto, para que nosotros quebrantemos el corazón de Dios, es algo realmente brutal. Eso es lo peor que podemos hacer. Esa es la mayor destructividad de todo. Dañar nuestra relación con Dios. Dañar el corazón de Dios. Eso es lo más feo. O sea, de todas las consecuencias que el pecado trae, eso es lo más feo. Dañar el corazón de Dios. Porque Dios es nuestra máxima eh, como nuestro máximo objetivo en esta vida. Si realmente no tenemos una relación con Dios, es muy feo. Y ahora, si estamos dañando si estamos dañando el corazón de Dios, es peor. O sea, imagínense a qué grado puede llegar el pecado. O sea, es algo que destruye tu diseño y tu propósito. Entonces, si tú realmente amas a Dios, si tú realmente estás dispuesto a llevar el Evangelio, si tú realmente dices ser un portador de la palabra, de la imagen de Dios en este mundo, pero sin embargo tienes rencores con tu amigo, tienes envidia, tienes celos, tienes, no sé, cosas que amarguen y ensucien tu corazón, pues realmente no estás haciendo nada. O sea, no importa que hagas tantos edificios o iglesias o muchas cosas allá afuera, pero si en tu corazón estás sucio y simplemente quieres dar una buena imagen en este mundo, pues realmente no estás haciendo nada y no estás llevando el mensaje, no estás siendo un reflejo de Jesucristo, de Dios en este mundo. Entonces, todo lo importante empieza desde el corazón de uno mismo, como lo hablamos anteriormente. Para que realmente esto no pase, necesitamos tener una identidad firme en Dios, necesitamos saber quién es Dios, necesitamos conocer su verdad, necesitamos saber cuáles son sus leyes, sus mandatos, todo lo que ya vimos anteriormente se va conectando, para que así evites dañar el corazón de Dios. O sea, que eso es lo más importante. No te preocupes por ti, preocúpate por Dios, porque tú puedes dañar el corazón de Dios. Y tú sabes que lo que Dios más quiere en este mundo es que tú te acerques a Él y tengas una buena relación con Él. Que seas íntimo, que seas sincero, que seas real, y que expreses y que hables con Dios y que seas amigo de Dios, hijo de Dios. Entonces es algo que, aparte de que te lleva a la muerte, el pecado te lleva a la separación en tu relación con Dios, a la muerte, o sea, al infierno. Si tú no te arrepientes después de que moriste, pues ya no hay marcha atrás. Entonces por eso es muy importante el arrepentimiento. Aparte de esto, el pecado te trae vergüenza, te trae culpa. Imagínense una letrina. Aquí en México les llamamos letrinas a los baños que son de madera y cavan un hoyo profundo
Entonces, ponen un cajón hasta arriba y hacen un hoyo y ahí tú puedes hacer tus desechos, o sea, tus necesidades, perdón. Imagínense esto, que cada vez que tú pecas, tú vas cavando este hoyo, o sea, tú estás cavando este hoyo y lo vas haciendo más profundo. Entonces, cada vez que tú ya estás en ese hoyo, pecaste, estás en ese hoyo, pero sigues pecando, entonces, eh, cada vez que tú pecas, te está cayendo popó encima de ti. Y así te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, a tal grado donde te encuentras atrapado en una letrina. Te encuentras lleno de estiércol, te encuentras sucio, te encuentras en un estado ya terrible. Pero ¿quién es el único que te va a poder sacar de ahí? Yo creo que si nuestro papá, si mi papá al menos viera que yo caía a esta letrina, él va a dar su vida por sacarme de esa letrina. O sea, él no lo va a pensar dos veces. Él va a decir, mi hijo cayó en la letrina y puede morir por tanto estiércol que hay. Así es Dios con nosotros. O sea, Dios no lo va a pensar dos veces. Si tú ya caíste en esta letrina, Dios va a dar todo de sí para sacarte de esa letrina. Entonces te va a dar muchas oportunidades para que tú te arrepientas y para que Dios limpie tus pecados. Entonces, no esperes más. Si realmente hay algo que arreglar en tu corazón, hazlo ya, ahorita. O sea, no esperes una hora, no esperes 2 horas, no esperes un día. No esperes a que esa persona se acerque a ti. No esperes a que alguien más lo haga por ti o tome la iniciativa. Hazlo tú porque tú eres quien está teniendo la intimidad con Dios. Y si a ti te importa Dios, entonces tú eres quien tiene que tomar esa iniciativa. Sí, y creo que como aquí tendría que terminar con unos pequeños puntos, como uno, Dios busca detener el pecado, como la cadena que se da de pecado que no se detiene, por lo mismo que dijo Ramsés, cuando nosotros pecamos, el corazón de Dios es lastimado, ¿no? Realmente el corazón de Dios es sensible al pecado, pero porque el pecado causa sufrimiento y ese es el motivo por el que Dios detiene esto, porque ve que más gente está sufriendo y Dios es sensible al sufrimiento de las personas y ya no quiere que esto siga, entonces lo para. Justicia, hace justicia. Ajá, y entonces aquí habría otro punto, como lo que dijo Ramsés, Dios sigue estando ahí presente para que tú te arrepientas. O sea, lo vimos con Adán y Eva, con Caín y Abel, e incluso con Noé, ¿no? Como Dios se veía que estaba ahí. Cuando Adán y Eva salieron, Dios fue con ellos, los revistió, o sea, no los dejó que vivieran la vergüenza. Con Caín dijo como, me van a matar y Dios dijo, no, yo voy a castigar a quien te mate. Y con Noé dio tiempo para que la gente se arrepintiera. Entonces, como creo que este es incluso un motivo suficiente para ser conmovidos, ¿no? Dios sigue ahí tocando la puerta como un hombre humilde y de gran corazón, como de, por favor, ya no sigas, no quiero que sufras esta consecuencia. Y el proseguir con el pecado, obviamente, te va a alejar de tus sueños con Dios o de tu propósito con Dios, porque te va a dirigir a lo sucio, a lo feo. Entonces, pues ya, o sea, tus consecuencias sí van a tener de nuevo otra consecuencia que es no haber llegado a cumplir tu propósito o el sueño de Dios para ti, que incluso tu propósito y el sueño de Dios para ti también beneficiaría a otros para bien, habría consecuencias buenas. Entonces vemos como que ambos tienen consecuencias malas y buenas para ambas personas, ¿no? Para más personas. Wow, sí. Y bueno, quizás el tiempo ya se nos está acabando. Realmente, hermanos, como hay mucha suciedad que limpiar, tanto en nuestros corazones como fuera de nuestros corazones. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para poder limpiar todo esto, ¿no? ¿Qué acciones estamos tomando para limpiar la suciedad que hay en nuestra casa? Empezando por nosotros, en nuestra casa, en nuestra sociedad, en nuestro gobierno, en nuestro mundo. O sea, ¿qué estamos haciendo como reflejo de Dios aquí en la tierra? Si realmente nos estamos esforzando o simplemente estamos esperando el domingo
ir a alabar a Dios, para ir a platicar con nuestros hermanos y después seguir nuestra vida normal y seguir ensuciando nuestro corazón. O sea, realmente yo les animo a que si tú no estás haciendo nada, que tomes acción ya, o sea, que limpies tu corazón ya y que sea, porque ya es el momento de tomar acción y de ayudar a los demás a que ellos se den cuenta que tienen un corazón sucio, a que se den cuenta de que dañan el corazón de Dios, se den cuenta de que están dañando a todos y ayudar a estas personas que todavía no lo ven, porque ese es nuestro trabajo, llevar el mensaje de Dios para que ellos se den cuenta que están en un hoyo. Entonces, para terminar esto, yo quiero orar y quiero agradecerles que, que tomaron de su tiempo para estar con nosotros. Y pues sí, mediten esto que acabamos de hablar de la destructividad del pecado y de cuánto daño le hacemos a Dios, que eso es lo más importante. Señor, te quiero dar gracias por esta tarde y gracias por tu amor. Gracias porque tú nos haces ver, Señor, nuestros errores, porque tú nos enseñas, Señor, a caminar, Señor, en tu propósito, Señor. Nos enseñas a caminar en intimidad contigo y tú limpias nuestros corazones en todo momento. Yo oro, Señor, que para que todas estas personas que nos están escuchando, Señor, puedan ser transformadas, Señor, puedan ser animadas, puedan ser exhortadas, Señor, puedan ser incomodadas, Señor, para que ellos se acerquen más a ti, Señor, para que ellos limpien sus corazones, Señor, para que ellos compartan de tu limpieza, Señor, con los que están sucios, Señor, y de esta manera, Señor, podamos multiplicar, Señor, tu mensaje, Señor. Espíritu Santo, que sea tu voluntad. Amén. Gracias.